damos la bienvenida a este su programa, Palabras Fieles y Verdaderas, en el nombre eterno del Señor. Y rogamos al Creador que su palabra sea revelada en nuestro corazón. Es muy importante poder reconocer que el pueblo de Israel como nación es la nación primogénita de Dios y obtuvo su ley por comisión de ángeles. Mas en su trayectoria, Israel ha pasado por muchas situaciones difíciles, consecuencia de apartarse de su Creador, violar sus estatutos y rechazar a aquel que Dios les envió. Dice el apóstol San Pablo en su primera carta a los Corintios: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es una bendición dejarles en la compañía del reverendo William Soto Santiago, quien nos estará hablando de este tema en la primera parte de esta conferencia titulada Las tribus de Israel. Bienvenido. Para esta ocasión leemos Apocalipsis capítulo 7, versos 1 al 8, donde nos dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos abra entendimiento para comprender estas escrituras que estaremos mencionando en esta ocasión bajo el tema de nuestro estudio bíblico para hoy, domingo de escuela bíblica. Nuestro tema es las tribus de Israel. Israel es el pueblo elegido como nación primogénita en este planeta Tierra, nación primogénita de Dios. Por eso lo encontramos con tantas bendiciones desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero también lo encontramos a través de la historia bíblica con muchos problemas en cada ocasión en que se han desviado del camino de Dios y se han tornado a la idolatría. Reyes de Israel, reyes de Judá o reyes de los reinos del norte, llamado el reino de Israel o reino de Efraín. Encontramos que la bendición de Dios para Israel está condicionada a que el pueblo cumpla los mandamientos y estatutos que Dios le dio por medio del profeta Moisés. Bien claro está en las bendiciones y maldiciones que fueron habladas, las bendiciones sobre el monte Gerizim y las maldiciones sobre el monte Ebal. Algunas veces los judíos se preguntan por qué nos han venido tantos problemas.
Es importante saber también por qué le han venido tantas bendiciones en diferentes etapas de la historia de Israel. Cuando se han apartado del camino de Dios y sus reyes, sus gobernantes, han guiado al pueblo hacia la idolatría, le ha seguido el juicio divino, las maldiciones habladas en el monte Baal. Y cuando se han alineado a la palabra de Dios, al programa de Dios, y se han acercado a Dios, Dios ha tenido misericordia de ellos y ha derramado sus bendiciones sobre Israel, el pueblo primogénito de Dios. Es que está condicionada la bendición o la maldición al comportamiento del pueblo para con Dios. En palabras más claras, el pueblo con sus reyes, con sus gobernantes, escoge la bendición o la maldición. Por cuanto así como cada persona tiene libre albedrío para escoger entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, para creer en el bien, en lo bueno, creer en Dios y su palabra, sus leyes y estatutos y seguirlos, también tiene libre albedrío para no creer e irse a la idolatría, pero teniendo en cuenta las consecuencias dichas por Dios en el monte Ebal. Así es que Israel no puede decir por qué nos han venido estas maldiciones. Ahí está en la Biblia. ¿O por qué nos han venido estas bendiciones? Ahí está en la Biblia también. Dios dijo: pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia, tus hijos. O sea que la bendición viene para el padre familia y para toda su familia. Así como viene para el rey y su pueblo, así también es la maldición. Por eso la bendición alcanza hasta la cuarta generación y la maldición alcanza hasta la cuarta generación. Y si la cuarta generación se comportan bien también, sigue la bendición con el pueblo, con el padre familia, que viene a ser el rey de ese tiempo en un reino, en una monarquía. Y si se comporta mal, entonces el rey y su pueblo pagarán las consecuencias. Encontramos que Israel, cuando estaba en el desierto y Moisés subió al monte Sinaí para Dios darle las tablas de la ley, estuvo allá 40 días y 40 noches sin comer y sin beber. Estaba dentro de la gloria de Dios y allá recibió las tablas de la ley. Pero mientras él estaba allá, el pueblo se desesperó y por cuanto allá en Egipto ellos conocían la religión pagana
que tenía el imperio egipcio, que era la del becerro de oro, por cuanto muchos de los que salieron de Egipto con Moisés, muchos de ellos eran esclavos, eran paganos, y también muchos hebreos creían en el paganismo y por el desierto le causaron muchos problemas a Moisés. Y mientras Moisés está en el monte Sinaí, le piden a Aarón, el hermano de Moisés y sumo sacerdote, que le construyera un becerro de oro. Eso era como los que ellos tenían en Egipto, los paganos, porque de Moisés no sabían qué le había pasado. Ya llevaba mucho tiempo desaparecido allá en el monte Sinaí. Y le piden a Aarón que le construya un becerro de oro, le haga dioses. Y Aarón ahí cambió del Dios de Israel al Dios pagano de Egipto, que era el mismo Dios pagano de Babilonia. Pidió de todas las ofrendas que habían obtenido allá en Egipto y de oro, de plata, de todas, prendas de oro, las colocó en un envase, las colocó en fuego y les hizo un becerro de oro. Todas las riquezas que Dios le había dado cuando salieron de Egipto, para salir de Egipto, porque Dios les dijo que iban a salir con gran riqueza, miren, las colocan en las manos de Aarón para que les haga un becerro de oro de la religión pagana. Y luego que termina el becerro de oro, lo presenta al pueblo y los líderes del pueblo que estaban de acuerdo con la construcción o fabricación de ese becerro de oro, le dicen al pueblo: he aquí los dioses que te sacaron de Egipto, cambiando al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob por el Dios pagano babilónico, que luego pasó la religión a Egipto y luego ha seguido pasando a otras naciones como Grecia, Roma y otras naciones en donde se encuentran los mismos dioses con nombres diferentes adaptados al país donde se encuentran. Eso desagradó a Dios y a Moisés. Cambiar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob por un Dios pagano representado en un becerro de oro era idolatría. Ahí entró el pueblo en idolatría, habiendo salido libre de Egipto y estando frente al monte Sinaí para recibir la adopción de pueblo
primogénito de Dios y recibir la constitución de Israel, la ley, con la explicación en los estatutos y demás leyes que le dio Dios a Moisés para el pueblo. De los 10 mandamientos se deriva todas las demás leyes y estatutos que le fueron dadas a Moisés para el pueblo hebreo. Y la idolatría ha estado con Israel por muchos siglos, pero va a ser quitada en el día postrero. Encontramos que el rey más sabio mencionado en la Biblia, el rey Salomón, servía a Dios. Y Dios le dijo, y también el rey David le dijo a Salomón que se cuidara de no dejar a Dios, que se cuidara, porque si lo dejaba iba a tener graves consecuencias. Y cuando Salomón era ya viejo, mira lo que le pasó. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. Ahora vean hasta dónde puede llegar la unión de un creyente en el Dios de Abraham, ya sea judío o cristiano, que se junte en matrimonio con una joven o una mujer pagana, o una mujer cristiana, una joven cristiana se junte con un joven o un hombre pagano. Siempre el pagano tratará de apartar del camino divino a la otra persona. Pero David ya le había advertido a Salomón que esas cosas le iban a pasar si se apartaba de Dios. Por eso David siempre dijo, si buscares a Dios de todo corazón, lo hallarás. Pero si te apartares de Él, si lo dejares, Él te desechará. Miren el problema tan grave que trajo al pueblo hebreo Salomón por inclinar su corazón o dejar que inclinaran su corazón hacia el paganismo, hacia la idolatría. Luego, vean lo que sucedió. Después que el reino es dividido en dos y le queda una tribu al hijo de Salomón, a Roboam, 10 tribus le fueron dadas a Jeroboam. Jeroboam, un descendiente de la tribu de Efraín y por consiguiente descendiente de José. Y Roboam, hijo de Salomón. Capítulo 12, verso 25 de Primera de Reyes dice, hablando de Jeroboam, el rey de las 10 tribus del norte, que le llaman también las 10 tribus perdidas de Israel.
Dice, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí, reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén. Porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. O sea, dijo, si yo dejo que vayan a sacrificar allá en Jerusalén al templo, se van a unir al rey del reino del sur, descendiente del rey Salomón, y pensó que le iban a matar a él. Y se inventó, juntamente con sus consejeros, una estrategia. Pero esa estrategia iba a sacar de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, al pueblo, comenzando por él mismo. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Vuelven al becerro de oro. Ahora hacen 2. Si por uno la ira de Dios se encendió, ¿cuánto más por 2? Y si Salomón, por tornarse a los ídolos, servir a los dioses ajenos, la ira de Dios se encendió sobre él y sobre el pueblo. Ahora, ¿cuánto más? Por 2 becerros de oro. Y dijo el pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Ahora vean, le quita el Dios verdadero, le dice, estos fueron los dioses que te sacaron de Egipto y te han traído hasta acá, cambiándole la verdad del Dios verdadero y su palabra por dioses paganos, diciendo que esos fueron los que le trajeron de Egipto. Lo mismo que hicieron los líderes del tiempo de Aarón y Moisés, que dijeron, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. ¿Y cómo el pueblo se deja engañar así? Esa es la pregunta que se deben hacer muchas personas. Detrás de eso están huestes espirituales del enemigo de Dios para incitar a líderes para que se tornen al paganismo, a la idolatría. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Se inventó un orden sacerdotal y colocó sacerdotes para que administraran la idolatría, el paganismo, el pueblo. Podemos ver estas cosas y preguntarnos dónde estaba, aunque fuera el sentido común de la gente del pueblo, de los reyes. Hemos visto cómo Israel fue engañado por líderes que lo inclinaron a la idolatría.
Y el mismo Aarón en aquella ocasión consintió. Y no solamente eso, sino que fabricó el becerro de oro. Y algún día veremos con más detalle el misterio del becerro de oro desde los tiempos de Nimrod hasta nuestro tiempo. Pero lo vamos a dejar ahí. Las tribus de Israel. Hemos visto en nuestro estudio bíblico de hoy domingo de estudio bíblico de escuela bíblica, las tribus de Israel, cómo fueron esparcidas luego que fue roto el reino en los días de los reyes Roboam, hijo de Salomón, por la idolatría y por la idolatría del reino del norte. Jeroboam metió al pueblo en un problema grande por pensar que iba a escapar de la muerte que Roboam podía ocasionarle. Es mejor permanecer sirviendo a Dios en el programa divino aunque la persona muera, que por salvar la vida apartarse de Dios. Las tribus de Israel. Que la bendición de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, sobre todos ustedes que están presentes y los que están en otras naciones. Que podamos entender estas cosas y colocarnos al lado de la bendición de Dios. Les invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de las líneas telefónicas que aparecieron en pantalla, a seguirnos en Facebook, donde nos encuentran como Palabras Fieles y Verdaderas, y visitar nuestra página web www.carpa.com, donde podrán descargar totalmente gratis conferencias, literatura y mucho más. Que las bendiciones del Dios eterno se hagan una realidad en nuestras vidas. Y nos veremos en el próximo programa con más Palabras Fieles y Verdaderas. Desde la creación yo estaba en tu mente, oh mi Señor. Todo fue un propósito, que yo fuera tu creación. Solo tú me creaste para que fuera un adorador. Y cómo no agradarte si es lo que tengo en mi corazón. Esto me hace feliz, solo cantarte a ti. Por eso tú me creaste y solo quiero alabarte a ti. Es tu amor divino que viene desde el cielo, por tu amor